Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema 3.1, modelos matemáticos. Nosotros somos el equipo 4 y estamos conformados por Lozada Emiliano, Luna Fernanda, Marcos Miguel, Martínez Isaac, Morales Curiel. Yo soy su servidor, Miguel Marcos, y empezaré hablando sobre el concepto de los modelos matemáticos. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Este, en la época del siglo XVI y XVII fue una época de sumo avance dentro de todos los aspectos de las ciencias exactas, como lo pueden ser la física y las matemáticas, además de diversos avances tecnológicos. ¿Esto por qué? Porque los físicos, científicos y matemáticos de aquella época aumentaron la curiosidad por la experimentación de todos los hechos que los rodeaban y que para ellos les parecían importantes en el actuar de las personas. Y para ello empezaron a experimentar para poder explicar por qué sucedía todo eso. Mas, sin embargo, como ya mencioné, eran especialistas y tenían cierto conocimiento avanzado en comparación a la gente común. Y para que los demás pudieran entender lo que ellos habían investigado, surgieron los modelos. Podían ser físicos o matemáticos. En ellos se busca simplificar toda esta investigación y lo que sucede con las cosas para que todos lo puedan comprender. Todo esto trajo un avance tecnológico que ayudó a la evolución del hombre. ¿Qué es un modelo matemático? Como ya mencioné, es una representación simplificada a través de ecuaciones o funciones y fórmulas precisamente de matemáticas que tienen que ver con números. Esto para poder explicar fenómenos o la relación entre las variables. Las propiedades de los modelos matemáticos. La primera de ellas es la simplicidad. Como ya mencioné, debe de ser muy claro y objetivo para que todas las personas lo puedan entender. La segunda, objetividad. Todas las personas tenemos criterios diferentes para evaluar la información, pero un modelo matemático debe incluir criterios que todos puedan aplicar y no solo los que aplica una sola persona. El siguiente es la sensibilidad. Esto quiere decir que debe de estar dispuesto a aceptar diferentes variables dentro del modelo. La cuarta es la estabilidad. Esto quiere decir que nuestro modelo no debe descomponerse, moverse si existe cierta variación en los datos que se obtienen. Y la última es la universalidad. Esto quiere decir que se puede aplicar a cualquier cosa de nuestro alrededor, como puede ser algo teórico o práctico. ¿Para qué nos sirven los modelos matemáticos? Esto nos ayuda a predecir valores en procesos futuros, evaluar los defectos de ciertas estrategias o políticas que aplicamos en ciertos procesos. Esto puede ser aplicado en la ingeniería industrial cuando en un proceso productivo corregimos algo y un modelo matemático es precisamente para evaluar si funciona o no. Y también nos ayuda a sacar hipótesis y elementos básicos. Las variables son aquellos hechos objetos que se desea evaluar. Los parámetros son datos que ya se obtuvieron previamente de dicho modelo. Las restricciones son ciertas reglas que no se deben romper y que se deben de cumplir dentro de nuestro modelo. Por ejemplo, si se estudia el número de hijos en una familia, no puede existir números negativos. La relación entre variables siempre debe de haber una relación entre lo que estamos estudiando, es decir, que estamos viendo qué sucede realmente. Y la última es la representación simplificada, pues como ya mencioné, es su objetivo principal. ¿Podrías cambiar de diapositiva, por favor, compañera? Y creación de un modelo consta de 6 etapas. La primera de ellas es describir el fenómeno y planteando todas las variables. Esto quiere decir que ahí vamos a poner qué queremos estudiar y por qué, y qué es lo que interviene. La segunda es plantear las ecuaciones que describen el fenómeno. La tercera es seleccionar el método de la solución del modelo. ¿Esto por qué? Porque existen diferentes formas en que podemos resolucionar dicha pregunta o lo que queremos estudiar. La cuarta es la programación. Esto quiere decir que vamos a ir plasmando ya en escrito cómo vamos a poner en práctica nuestro modelo y qué vamos a ocupar, cómo lo vamos a hacer y en dónde y en qué tiempos. Y la quinta es la calibración, verificación y validación del modelo. Esto vendría siendo la experimentación en el método científico de la investigación, es decir, ya ponerlo en práctica, ver si funciona, qué hay que cambiar y si en realidad nos está sirviendo para resolucionar nuestra problemática inicial o si tenemos que cambiar todo desde un inicio. Y la última es la explotación del modelo. Esto es ya cuando ya nuestro modelo estamos 100% seguros de que nos sirve, en que es 100% funcional y que se puede aplicar en un proceso o ya darlo a conocer al público. Como ejemplo, yo tomo la película Hambre de Poder, cuando los hermanos McDonald's crean su modelo para producir las hamburguesas de forma automatizada.
desde que ellos empiezan a ver el problema de que lo debían de hacer más rápido, seleccionan su personal, van a la cancha de básquetbol y van planteando con quizzes cómo se debe de parar cada empleado, en qué tiempo, cómo se debe mover, en qué posición, y lo van practicando hasta perfeccionarlo, y ya una vez perfeccionado, ya lo ponen en práctica dentro del restaurante y vemos que es un éxito y venden mucho más y tienen más ganancias. Esta sería toda mi participación y le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, yo les hablaré acerca de un tipo de los modelos matemáticos que nos acaba de explicar mi compañero Miguel. Ya nos dio los fundamentos, las características y lo que se tiene que llevar a cabo para realizar un modelo matemático. Por lo tanto, yo hablaré de los modelos deterministas. Por la misma etimología de la palabra deterministas, nos dice que se tiene que aproximar, determinar, o sea, calcular. Aquí me gustaría añadir que la base para todo esto es el cálculo, ya que siempre se necesita acercarse, hacer límites, aproximaciones de la variable que planteamos desde un inicio en el problema. Bueno, tenemos que los modelos deterministas son los datos que se conocen con certeza. Es decir, se supone que cuando el modelo es analizado, se tiene disponible toda la información necesaria para la toma de decisiones. Tenemos constantes y tenemos que saber fórmulas para llegar a conocer la variable que planteamos. Y siempre este modelo está relacionado con la creación de entornos simulados a través de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas. Esto nos dice que nos dan posibles respuestas al planteamiento del problema original. O sea, siempre tenemos que simular, en este caso, cuando nos dan un problema en la materia de cálculo, nosotros simulamos en nuestra mente qué posibles soluciones se tienen que llevar a cabo para llegar al resultado. Es algo realmente interesante, ya que aquí se plantean todas las matemáticas desde el inicio, como lo vimos en aritmética, después en álgebra y finalmente en cálculo, sin dejar atrás trigonometría y geometría. Y bueno, al estar investigando en la recopilación de información y viendo ejemplos que nos proporciona el autor, para darnos a entender cómo se tiene que llevar a cabo un modelo determinista, me encontré con uno donde me pareció interesante cómo lo planteó y la resolución que se tuvo que llevar a cabo. Y este iba dirigido hacia la materia de arquitectura. También puede entrar en el ámbito de ingeniería civil. De tal modo, tenemos que... El autor nos dice que tenemos el problema. Un terreno tiene que ser cercado y rodeado con material. Hemos visto terrenos abandonados donde lo rodean para que no tenga daños internos el terreno. De tal modo, solo tenemos como posibles datos la altura que se necesita y el material que tenemos. Sin embargo, aquí tenemos que deducir y calcular el área y perímetro de la figura. También se nos dice que es una figura rectangular. Así que ahí vas desentrañando poco a poco. Es como si tienes un objeto, vas descartando poco a poco hasta llegar a la partícula inicial. Aquí tenemos que saber el valor de un lado. De tal modo, ahí nos va explicando de una manera hipotética cómo podemos llegar al resultado. Ahí se lo está imaginando en su mente, qué tenemos que hacer, cuáles son las fórmulas que nos aproximan al resultado para saber cuánto material y cuáles son las dimensiones que se va a necesitar para dicho terreno. Por otra parte, como les decía, hay distintas soluciones. Aquí me gustaría hacer la analogía de que es como un laberinto. Hay distintos caminos para poder llegar a la salida. En este caso sería el resultado. Ahí nos dice que manualmente hizo el experimento, marcó las dimensiones y con un papel algo moldeable para hacer la figura del rectángulo con la altura de las cercas, simularla. Nos dice que va moldeándola dependiendo las dimensiones que tiene.
Entonces nos dice, aquí podemos ver el máximo y mínimo que abarca nuestra función inicial. De tal modo, estos modelos se pueden aplicar en distintos ámbitos y se centran en todas las matemáticas que hemos visto. Lo hemos visto en física, en trigonometría, cuando calculábamos alturas y sombras, y entre otras cosas. De tal modo, le cedo la palabra a mi compañera Fernanda, que nos hablará de otros modelos matemáticos. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los modelos probabilistas. Bueno, ¿qué son los modelos probabilísticos? Los modelos probabilísticos son modelos matemáticos con la descripción matemática de la incertidumbre, de los cuales son resultados aleatorios, los cuales sabemos cuáles son estos resultados. A eso también se le puede llamar espacio muestral, que es el conjunto de posibles resultados. Es decir, los modelos probabilísticos es la construcción de modelos matemáticos que simulan situaciones aleatorias de la vida cotidiana o experimentales. Los modelos probabilísticos se dividen en dos variables, los discretos y los continuos. En los discretos son los números contables, como el 0, 1, 2, 3 y así. Y las variables continuas son aquellos números infinitos, que sí se pueden contar, pero son muy difíciles. Por ejemplo, aquí habla sobre un intervalo del 0 al 1, pero sabemos que en ese tipo de intervalos pues hay demasiados números decimales, por lo tanto pues son millones de números y por lo tanto se dice que son infinitos. Bueno, las variables discretas se dividen en dos variables, independientes y dependientes. Las independientes son las que no dependen de los resultados anteriores y las dependientes son las que sí dependen. En las variables aleatorias independientes podemos tener modelos de Bernoulli, binomial, Pascal, binomial negativa, geométrica, Poisson. Y bueno, les voy a hablar acerca de estos. Bueno, las variables discretas. Primero empieza con el proceso de Bernoulli. El proceso de Bernoulli dice que hay dos resultados posibles, uno que es el éxito y otro que es el fracaso. En esta ocasión el éxito está con la P verde y el fracaso está con la Q roja. El primero es la geométrica. Esta dice que las fallas o fracasos que se necesitan para realizar el primer éxito. A lo largo del proceso de Bernoulli está el binomial. Esta habla sobre un número K, que es el éxito en un determinado número de escenarios, que en este caso sería la N. Por último, habla sobre el Pascal o el binomial negativa. El Pascal dice que el último resultado va a ser un resultado exitoso y el binomial negativa dice que puede que sea un resultado negativo. Ahora les voy a hablar sobre las variables continuas. La integral representa el área marcada, la cual es igual a la probabilidad que el valor de la variable aleatoria X esté comprendido en un intervalo de A y B. Como les mencioné, en el intervalo A y B, pues están todos los posibles resultados que se encuentran en una variable aleatoria. Por lo tanto, pues les digo que son muchos, porque pues ahí puede que haya decimales y todo eso. Entonces, pues es un número infinito, ¿no? Y bueno, aquí lo que se hace, pues es una integral bajo la curva. Y bueno, mi ejemplo sería sobre el libro de Tiende tu cama. En el capítulo 6 de Arriésgate en Grande, en la sección Q2, en el cual William habla sobre el ataque terrorista en Irak, en el cual pues secuestraron a uno de su equipos. Y pues él tuvo que hacer una muestra de posibles resultados en los cuales podría ser un éxito o podría ser un fracaso la misión que él quería llevar, que de hecho era muy,
muy peligrosa. Y por lo tanto, al final de ese momento, pues checó los tiempos, checó el espacio que tenía que haber y esos son los posibles resultados. Y bueno, en estos posibles resultados, pues fue como resultado ganador que fue el éxito. Y bueno, le cedo el micrófono a mi compañero. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Julián Morales y yo les voy a exponer los modelos deterministas en la investigación operativa. En la siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar con el concepto de los modelos deterministas en la investigación operativa, es importante destacar que del modelo matemático se usan dos tipos de modelos que son los deterministas y los probabilísticos, que voy a exponer a continuación. El primero, que es determinista, es un modelo matemático. Antes, por favor. Es un modelo matemático donde las mismas entradas o condiciones iniciales producirán inevitablemente las mismas salidas o resultados, no contemplándose algún dato al azar. Este concepto es más entendible cuando decimos que los modelos deterministas ya tienen variables y parámetros que ya están determinados por ciertas leyes y se pueden calcular de forma exacta. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de relojería, donde podemos enfocándonos en el ejemplo de planetas y el sistema, ya que esto está regido a través de la ley de la gravitación universal. Se pueden determinar con muchísima precisión la gravedad, la distancia, la masa, el volumen y la posición que va a tener cada planeta en un determinado tiempo, ya que sin importar cuánto tiempo haya pasado, nosotros podemos determinar la posición en la que se va a encontrar dentro de un día, una semana o meses por las leyes que existen, que te van a permitir determinar ese dato en concreto. También también este modelo nos ayuda a explicar y pronosticar eclipses solares, eclipses lunares, además del movimiento de rotación y traslación, como también las fases de la luna, ya que si es una ley nos puede dar los resultados exactos. En la siguiente diapositiva hay ventajas de este modelo. La primera ventaja es que nos sirven para conocer la demanda. Y es que eso se relaciona muy concretamente con la productividad y los procesos de producción, debido a que nosotros primero debemos de planificar cuál es la materia prima que nosotros debemos utilizar para después mandarla a los procesos de producción, controlarlos y después obtener la cantidad de materia prima que nosotros necesitamos de la calidad que nosotros esperamos como producto final. Entonces también nos sirve para reducir los costos y determinar las unidades necesarias que satisfagan la demanda. Después, el siguiente tema es el modelo probabilístico en los modelos, en la investigación operativa. Y la probabilística es, por otra parte, a la determinista, que los datos no son exactos, que se pueden obtener un dato de datos con comportamientos que puedan poner azar o aleatorio. Un estadístico matemático con la probabilidad de las variables o los estados de modelos van a tener un estado de futuro un poco impredecible, ya que nosotros no podemos determinar a ciencia cierta cómo se pueden manejar ciertos datos que son muy variables, refiriéndonos concretamente a los datos cualitativos. Entonces, podemos determinar a través de esto que la diferencia entre el modelo probabilístico y el modelo determinista es que uno puede determinar qué es lo que va a suceder de manera exacta en un tiempo predicho, mientras que el modelo probabilístico
un acercamiento de lo que puede llegar en el futuro. Y esto deseo la palabra a mi compañero. Sí, gracias compañero. Mi nombre es Isaac Martínez Valderas y les voy a hablar un poco sobre lo que vienen siendo las variables dependientes e independientes. Em, para entender lo que son estas variables, debemos saber que cuando deseamos obtener alguna explicación sobre algún problema, alguna temática, es importante distinguir entre las variables dependientes y las variables independientes. Entendemos como variables dependientes aquellas que se utilizan para describir o medir el problema estudiado. Y las variables independientes, como ya lo habían mencionado mis compañeros, son las variables que se utilizan para describir o medir los factores que se supone son la causa o que por lo menos están interviniendo dentro de todo este problema. Las variables dependientes e independientes se usan en todos los modelos y que incluyen el verbal, los modelos mentales y en este caso especial los modelos matemáticos. Contienen lo que vienen siendo estas variables, pero además parámetros y constantes que nos ayudan a tener resultados más acertados y mucho mejores. Cuando en los modelos matemáticos se usan estos elementos, se hace una reunión de todos los factores y se llama de forma libre y muchas veces es intuitiva, ya que debido a los números y a todos los datos que ya tenemos, podemos sacar conclusiones antes de tiempo, por decirlo así. Y en este caso me gustaría mencionar mi ejemplo dentro de la película Hambre de Poder, que viene siendo cuando el hecho de que ellos preparen hamburguesas, preparen, bueno, jugos o estos batidos, hace que tengan todo el procedimiento y que intervengan estas variables. Puedo definir como variable dependiente los precios que ellos le ponen a sus alimentos y variables independientes, todos aquellos costos o igual precios que tiene la lechuga, que tienen las papas, la ketchup, la mostaza y todos sus ingredientes. Y si nos damos cuenta, el precio de estos ingredientes van a determinar el precio de la hamburguesa, que viene siendo la variable dependiente, como ya lo había mencionado. Los modelos matemáticos facilitan la experimentación, ya que debido a que usan estas variables independientes y dependientes, y además conservan las constantes y los parámetros, están muy relacionados y nos simplifican la información y nos la presentan de una manera que nosotros la entendamos. Para tomar la decisión, el encargado pues se imagina todas las soluciones, todos los aspectos y los posibles resultados para tomar la mejor decisión. Y pues esto también es un factor muy importante. Para finalizar, me gustaría decir que en la actualidad todos estos métodos probabilísticos, matemáticos, son muy importantes y nos ayudan a solucionar los problemas con los cuales nos enfrentemos y sobre todo que nos ayudan a reducir el arbitrariamiento y de una forma más compleja nos ayudan a solucionar los problemas y conservando mucha información. Bueno, aunque alguna parte pues es desecha y no se usa. Como conclusión, en equipo, durante toda esta indagación e investigación, obtuvimos la finalidad de mencionar a los modelos matemáticos como herramientas fundamentales para entender la naturaleza, para realizar cálculos de ingeniería, para evaluar las consecuencias de una decisión, entre muchos otros factores que ya hemos mencionado.
y que el problema no está en el modelo que usemos, en el modelo que elijamos, sino en quién lo usa y cómo lo está usando. Entonces, pero de forma adecuada y correcta para que sean una solución a nuestros problemas y sin dejar de lado la importancia que tiene el estudiar y comprender cómo funcionan cada uno de los factores que intervienen durante todos estos procesos. Y esto sería todo. Muchas gracias. Somos el equipo 4 y hasta luego.